Muy buenas tardes a todos, les doy la más cordial bienvenida. Saludo a los miembros de la comunidad INAP que nos ven en esta transmisión, la cual llevamos a cabo de manera semanal. Les doy la más cordial bienvenida y agradecemos su preferencia y seguimiento a través de nuestra plataforma virtual y nuestras redes sociales. La apertura hacia la visibilidad de acciones realizadas desde el ejercicio del gobierno se ha convertido en uno de los principales pilares de la democracia participativa. En este sentido, la fiscalización y rendición de cuentas por parte de los órganos que dan vida al cuerpo de instituciones públicas al interior de cualquier gobierno resulta sumamente importante para revitalizar el funcionamiento y el comportamiento de los servidores públicos en el país. Por lo tanto, no hay que olvidar que la rendición de cuentas y la transparencia se fortalecen a partir de dos principios básicos: al seguimiento y monitoreo de los recursos públicos, así como la visualización de los resultados obtenidos a través de estos mismos. A través de los instrumentos se evalúa la gestión del gobierno y el cumplimiento de objetivos y metas de los programas que se ejecutan, lo que permite ubicar, corregir y sancionar las prácticas irregulares e ilícitas, con lo cual los gobiernos pueden rendir cuentas en cumplimiento con los principios fundamentales y el principio democrático que marca la Constitución. Estos son los tópicos que esta tarde analizaremos a través de nuestras expertas, a quien les doy la más cordial bienvenida. A nuestra asociada, la maestra Claudia Corichi García, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales de la Auditoría Superior de la Federación. A la maestra Indira Isabel García Pérez, titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización de Colima. A la licenciada Emma Guadalupe Félix Rivera, auditora superior del Estado de Sinaloa. Sin más comentarios, cedo las cámaras y micrófonos a nuestro coordinador del evento y miembro de la Comisión de Rendición de Género de la Asamblea del INAP, al maestro Alejandro Herrera Macías. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar organizado por la Comisión de Género del Instituto Nacional de Administración Pública. Agradezco al presidente del instituto, al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, y a su gran equipo de trabajo, su apoyo y entusiasmo para llevar a cabo este evento. El día de hoy tendré el gusto de moderar este evento que está siendo transmitido por el canal de YouTube y por Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Como se decía, la Comisión de Género del INAP está conformada por las doctoras Amparo Brindis, Laura Reina de la Garza y un servidor. En esta comisión tenemos, dentro de los múltiples objetivos, impulsar la institucionalización de prácticas que garanticen una participación equitativa de las mujeres en sus órganos de gobierno y, asimismo, realizar eventos de interés donde se pueda visualizar las labores que en la administración pública realizan mujeres en las diferentes áreas y niveles de gobierno. En esta ocasión, el tema está relacionado sobre la fiscalización y la rendición de cuentas. Tema de gran interés que, como ustedes saben, año con año en este mes de febrero se estará entregando los resultados de la cuenta pública 2020 a la Cámara de Diputados. Para tal efecto, nos hacen el honor de participar 3 destacadas servidoras públicas, quienes ocupan puestos de alta responsabilidad y están directamente involucradas en este quehacer importante de la vida republicana a nivel federal, pero también a nivel estatal. Ellas son la maestra Indira García Pérez, auditora superior del Estado de Colima, la licenciada Emma Félix Rivera, auditora superior del Estado de Sinaloa, y la maestra Claudia Corichi García, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales
de la Auditoría Superior de la Federación. Bienvenidas a todas y muchas gracias por su tiempo. La dinámica de este evento será de la siguiente manera. Cada una de ustedes tendrá la oportunidad de hacer uso de la voz por un momento de 8 minutos aproximadamente en una primera ronda y en una segunda ronda por igual tiempo. En virtud de que el evento está siendo transmitido en vivo, estaremos atentos a los comentarios del público del instituto. Y bien, sin más preámbulo, pues daremos inicio con la maestra Indira García Pérez, a la cual tendré el gusto de presentarles. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad de Colima. Adicionalmente, tiene otra maestría en Educación. Tiene diplomados diversos en responsabilidades administrativas y contabilidad gubernamental. Actualmente es la Auditora Superior del Estado de Colima, órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental. Indira también fue comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales, Infocol, y fue coordinadora jurídica de la Contraloría del Estado de Colima. Tiene obra publicada y también experiencia como catedrática. Muchas gracias, Indira, por estar esta tarde aquí con nosotros. Bien, Indira, yo quisiera, si no tienes inconveniente, para pues un poco que nos escuche la audiencia el día de hoy, esta tarde, si no tuvieras inconveniente, si nos puedes contar un poco, pues, qué es la fiscalización y desde tu experiencia como experta, ¿qué cambios consideras que ha tenido la fiscalización en los últimos años en nuestro país? Muchas gracias. Gracias, maestro Alejandro. Gracias por la invitación y muchas gracias también al doctor Luis Miguel, quien es el director del instituto, por esta invitación. Tienes toda la razón. En poder hablar de fiscalización, tenemos que hablar primero de que la fiscalización siempre sirve para mejorar. Entonces, partiendo de esa frase de que la fiscalización sirve para mejorar, la fiscalización parte como un proceso del ente fiscalizado y el ente que se va a fiscalizar precisamente, el fiscalizado, el fiscalizado. En esa etapa entramos en un proceso donde el fiscalizador, precisamente nosotros como auditorías, entramos a vigilar, supervisar y auditar y sobre todo verificar el manejo de los recursos públicos. En ese sentido y con esta pues breve concepto de la fiscalización, tenemos precisamente que la fiscalización y la rendición de cuentas, entonces se divide en dos partes, o yo las divido en dos partes. La primera, pues, que es la función de la entidad fiscalizadora, y la segunda, que hablamos precisamente de la profesional conducción de esta fiscalización para mejor desempeño de las finanzas públicas. Pues al hacer nosotros observaciones o recomendaciones, precisamente lo hacemos para que mejore, ¿sí? Mejore el sistema administrativo y contable de cada entidad. Partiendo de ese concepto, como ya lo mencionábamos, me voy a permitir pues hacer un poquito de historia, cómo hemos venido creciendo precisamente, no solamente en el tema de Contadurías Mayor de Hacienda, como iniciamos, posteriormente como órganos descentralizados y ahora algunos como órganos constitucionalmente autónomos. Colima es un órgano fiscalizador constitucionalmente autónomo, estamos dentro de la Constitución con esa precisamente connotación y al volvernos con esa connotación constitucionalmente autónomos, tenemos plena autonomía técnica de gestión y de esa manera hemos podido ir avanzando Colima en el tema de que no somos ya el brazo ejecutor del gobierno en turno, sino que al ser un ente constitucionalmente tenemos esa facultad precisamente de poder hacer valer esa autonomía para nuestras observaciones y nuestras determinaciones. Partir también de ser un órgano constitucionalmente autónomo nos lleva a una situación también de cómo ha nacido y cómo ha crecido. Hablábamos de las Contadurías Mayor de Hacienda, de cómo pasó de ser un órgano descentralizado a ser un órgano autónomo. Pues recordemos precisamente que todos estos cambios han sido bajo reformas constitucionales de gran calado, como tenemos la del 2014 con el tema del derecho al acceso a la información pública, que nació precisamente en la Constitución General y pasa posteriormente ahí a la creación de leyes secundarias, como la ley de transparencia, posteriormente la ley de protección de datos
Y desde esa reforma constitucional precisamente nace también la reforma constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, veníamos a hacer auditorías locales, contadurías mayor de Hacienda locales, órganos descentralizados, ahora algunos ya de nosotros órganos constitucionalmente. Con estas reformas a la Constitución General se reforman también las constituciones locales, se crean las leyes de secundarias de transparencia y protección de datos personales, y en el 2016 con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción también sufre otra reforma a la Constitución local y ahora nos encontramos formando parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo este andamiaje ha servido precisamente para que la fiscalización siga siendo una herramienta para mejorar y que las determinaciones que hacen cada uno de los informes, precisamente el órgano superior de los estados, pues también tenga, en este caso ahora ya con las unidades de investigación de sustanciación y la creación de nuevos entes como han sido la Fiscalía Anticorrupción, los tribunales de justicia de los estados, el sistema precisamente de participación ciudadana y el reunirnos a todos en un comité precisamente de participación ciudadana hace precisamente que todo esto se vuelva en mejoras para que estén vigilados los recursos públicos y la información y la rendición de cuentas. Esto tampoco ha sido fácil para ninguno de los estados, por lo menos pues para Colima no lo ha sido. Han sido grandes cambios en poco tiempo, generacionales, han sido cambios importantes donde nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que ir caminando quizás más rápido que cuando un bebé nace, empieza a gatear y pues ya después empieza a caminar y a correr, ¿no? Aquí hemos tenido que correr, pues entre una reforma y otra, pues ha habido un poco, ahora sí que menos tiempo en que se tengan que ir aplicando. Sin embargo, considero, desde mi punto de vista, que todas ellas con esa importancia que ya he mencionado, nos han servido mucho a los servidores públicos, porque eso también nos ha obligado a seguir estudiando y a seguir precisamente participando para que la fiscalización y la rendición de cuentas no se quede solamente en un texto, sino que sea precisamente palpable en el trabajo que realizamos y que cada año se verifique precisamente que la información que nosotros estamos recibiendo de los entes que fiscalizamos sea acorde precisamente a la legalidad con la que se deben de conducir en materia de rendición de cuentas y en materia de fiscalización. Quiero hacer un paréntesis antes de concluir. En Colima, antes de esta reforma, precisamente del 2016, que hablábamos de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Fiscalización, se auditaba únicamente, obligatoriamente, precisamente la Constitución. 3 poderes, 9 organismos operadores de agua y pues somos 10 ayuntamientos, somos una entidad relativamente pequeña. Posteriormente hay una reforma en ese inter y ahora se auditan obligatoriamente los 3 poderes, 9 organismos operadores de agua, 10 ayuntamientos y 7 órganos o entes autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Que esas son obligatorias y obviamente adicionales que nosotros podamos hacer y podamos proponer en nuestro plan de trabajo anual. Cierro con esta pregunta con un breve resumen. De la fiscalización es del fiscalizador a la entidad fiscalizada. Todos los cambios que se han dado, cómo empezamos precisamente siendo oficinas de los congresos locales, porque la facultad es del Congreso local, y posteriormente hemos avanzado a ser órganos descentralizados y órganos ahora constitucionalmente autónomos algunos, y obviamente ya formando parte del sistema nacional o estatales anticorrupción con una nueva forma de la revisión y una nueva forma precisamente de cómo van fluyendo, cómo se van resolviendo los resultados o los hallazgos que encontramos en cada una de las auditorías. ¿La fiscalización sirve para mejorar? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Indira. Qué interesante este primer panorama para el auditorio, el tener el conocimiento y la importancia que tiene la fiscalización en la vida democrática de nuestro país. Y como tú bien lo señalabas, haciendo esta parte de historia, se ha tenido que hacer esfuerzos muy rápidos en muy corto periodo de tiempo para poder implementar estas nuevas leyes que hoy nos dan vida a esta nueva realidad del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización. Muchas gracias, Indira. Bien, ahora quisiera presentar a ustedes a la licenciada Emma Félix Rivera.
Emma es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente, Campus Culiacán, y cuenta con un diplomado precisamente en Sistema Nacional Anticorrupción en México y su implementación en las entidades federativas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ella es auditora superior del Estado de Sinaloa, fue comisaria de la Comisión Permanente de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental e integrante del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. La licenciada Félix Rivera tiene experiencia docente también como catedrática en Derecho Administrativo y Fiscal. Muchas gracias, Emma, por estar aquí con nosotros esta tarde. Y también siguiendo con esta secuencia, yo quisiera ahora, pues dado que estamos en esta comisión aquí en el instituto, preguntarte para ti, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer para un puesto de tan alta responsabilidad y que, si me permites, históricamente, pues es un área muy compleja, muy especializada y, por qué no decirlo también, con muy poca presencia en puestos directivos por parte de mujeres? Muchas gracias, Alejandro. Claro que sí, con todo gusto. Me dirijo a ustedes, doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, maestro Alejandro Herrera Macías, miembro de la Comisión de Género del INAP y director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. Maestra Claudia Sofía Corichi García, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales de la Auditoría Superior de la Federación. Y maestra Indira Isabel García Pérez, titular del órgano superior de fiscalización de Colima. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Respetable audiencia, me complace encontrarme el día de hoy con ustedes en este webinar con el tema fiscalización y rendición de cuentas. Mi reconocimiento a quienes organizaron este evento. Siempre será valiosa la oportunidad que se nos brinde para expresarnos y compartir experiencias. Inicio esta charla virtual comentándoles, como lo hice en mi entrevista ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, siendo aún aspirante al cargo de auditor superior. Les decía que la estrategia es una: cumplir con la ley, con las atribuciones que nos han sido conferidas a todos y cada uno de los que ocupamos un cargo público. Debemos sumar esfuerzos, coordinarnos, ser objetivos con el propósito de alcanzar el correcto desarrollo del ejercicio público. La 62ª legislatura, por primera ocasión, designó a una mujer como auditor superior en el estado de Sinaloa, y consciente de la alta encomienda que me ha sido otorgada, les puedo asegurar que en el momento de llevar a cabo mis funciones no existen más elementos que el seguimiento puntual al marco legal que nos rige para que sean presentados a la sociedad sinaloense los resultados y acciones correspondientes de manera clara, oportuna y firme. La fiscalización del ejercicio de los recursos públicos es una de las tareas prioritarias de los 3 órdenes de gobierno en México. Para ello se han diseñado instrumentos que permiten a las entidades y organismos del sector público cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas basada en una cultura mediante su buen desempeño. Ante este reto, las instituciones públicas se encuentran en un constante proceso de modernización y mejora continua de sus sistemas administrativos que permitan lograr eficacia, eficiencia y economía en las acciones que realizan. ¿Por qué es importante contar con mujeres en puestos de poder? Mientras que la información sobre género y faltas administrativas puede ser ambigua, los beneficios generales de la diversidad de género no lo son. En el sector privado se observan mayores tasas de rentabilidad, menores posibilidades de bancarrota y otros indicadores similares de desempeño positivo. En el sector público, la evidencia indica que la presencia de mujeres con cargos electivos mejora la asignación de recursos públicos e incrementa las probabilidades de que los intereses de las mujeres y los niños se vean representados entre las prioridades legislativas.
Es importante comentarles que para empoderar y promover la representación de mujeres en altos niveles de dirección, el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó la red ProLead, una plataforma en línea única en América Latina dirigida a desarrollar carreras e impulsar el surgimiento de mujeres líderes en el sector público. El desarrollo de esta iniciativa se sustenta en la firme creencia de que resulta de suma importancia aumentar la cantidad de mujeres calificadas en el sector público y crear el ambiente propicio para su éxito. Pero esto no es suficiente. Para que la red ProLead pueda contribuir a alcanzar esas metas, es imprescindible el apoyo de los hombres. Hombres como el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el entonces primer ministro italiano Matteo Renzi y el entonces primer ministro francés Jean-Marc Ayrault, que entre 2002 y 2015 conformaron por primera vez en la historia de sus respectivos países gabinetes paritarios. Todos ellos siguieron los pasos pioneros del presidente español José Luis Zapatero en 2004 y de la presidenta Michelle Bachelet en 2006. En resumen, y con independencia de que el debido ejercicio de la función pública tenga o no tenga género, estos jefes de gobierno claramente comprendieron que cuando tanto hombres como mujeres tienen una voz en el desarrollo de sus países, la sociedad prospera, desde dar prioridad al gasto en salud y educación hasta impulsar leyes que favorezcan a la familia y a la igualdad de género. Tengo la convicción de que una mayor presencia de mujeres en puestos públicos claves produce mejores políticas públicas y sociedades más equitativas e inclusivas. Con esto mi participación, agradezco su atención. Muchas gracias, Emma. Qué interesante reflexión nos pone sobre la mesa al hablar precisamente de esta red que está siendo impulsada por el BID y los esfuerzos que otros gobiernos de otros países han hecho precisamente para mayor inclusión en puestos directivos para las mujeres. Muchas gracias, Emma, por tus comentarios. A continuación, quisiera presentar a la maestra Claudia Corichi García. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Políticas Públicas con Perspectiva de Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Estudió una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University de los Estados Unidos y tiene una especialidad también en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción por la Universidad Iberoamericana. Actualmente, ella es titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales de la Auditoría Superior de la Federación, donde también, por cierto, ella preside el Comité de Igualdad de Género de dicha auditoría. La maestra Corichi ha sido diputada federal, senadora de la República. Cuenta con más de 5 libros publicados, ha sido articulista de la revista Newsweek México, y desde hace más de 10 años ha sido articulista semanal del periódico El Sol de México. Adicionalmente, ha tenido una amplia trayectoria en diversas organizaciones civiles. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo y por estar aquí esta tarde. Yo quisiera... Muchísimas gracias. Sí, Alex, muchísimas gracias y un saludo a todos. Adelante. Gracias, Claudia. Pues yo quisiera precisamente iniciar preguntándote, si no tienes inconveniente, pues estamos hablando de fiscalización y rendición de cuentas. Y aquí la primera reflexión, y si no tienes inconveniente, pues quisiera hacerte 2 preguntas, ¿no? Una, precisamente, ¿cómo se vincula la fiscalización en la rendición de cuentas? Y por otra parte, ¿por qué es importante contar con un comité de igualdad de género, ahora en tu caso en la Auditoría Superior de la Federación? Claro que sí, y bueno, pues de verdad muchas gracias por la invitación y gracias por tus preguntas, Alejandro. Muchísimas gracias y además integrante de la Comisión de Género y coordinador de este
webinario tan interesante, y me parece que además interesante que estemos aquí 3 mujeres, nos conocemos y por eso me da un enorme gusto coincidir con ellas. Agradezco también de manera especial la invitación, además de, por supuesto, a ti, a este espacio, al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, que nos dio estas palabras de bienvenida, que es presidente del INAP, y a la maestra Susana Casado, secretaria de esta prestigiada institución. Muchísimas gracias y, por supuesto, un gusto ver aquí a nuestras compañeras, a mis amigas que me antecedieron, a nuestra estimada Indira García Pérez, titular del órgano superior de auditoría y fiscalización de Colima, y también el gusto enorme de ver a mi amiga Emma Guadalupe Félix Rivera, auditora superior del Estado de Sinaloa. Lo decías bien cuando dices, estamos hablando, y finalmente se convocó a este webinario a hablar un poco cómo se vincula la fiscalización y la rendición de cuentas. Para contestar a esta pregunta, quiero comentarte que el trabajo que realizan, como ya lo comentaban mis compañeras, las entidades de fiscalización superior contribuye a las 2 esferas de rendición de cuentas, pero su papel quizá más relevante se centra en la rendición de cuentas horizontal. Y en el caso de México, al ser la Auditoría Superior de la Federación un órgano técnico de la Cámara de Diputados, es decir, parte del Poder Legislativo, representa también un contrapeso del Poder Ejecutivo y la revisión permanente de sus programas. Las tareas de fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación son un proceso sistemático en el cual de manera objetiva se obtiene y se evalúa además la evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo, la tarea llevada a cabo por los entes revisados se realiza conforme a la normatividad o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada. En nuestro país, la fiscalización a cargo de las auditorías superiores de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación no se limita además a comunicar a la sociedad, que me parece eso importante, si los recursos públicos se ejercieron con apego a la ley, sino que también informa acerca del cumplimiento de metas y objetivos puntuales planteadas en los programas, en políticas públicas de beneficio social, y juega, me parece que también en ello, un papel efectivo para inhibir conductas ilícitas en el manejo de recursos públicos. Agregaría, si me ayuda Gali a poner la lámina, que si consideramos de manera simultánea el ciclo presupuestal y el ciclo de política pública, podemos percibir la importancia de la fiscalización como un espacio virtuoso de reivindicación de las autoridades administrativas, como aquí lo señalamos, toda vez que detecta desviaciones tanto normativas en el uso de recursos como las metas fijadas por las políticas públicas. Ello debería o debe permitir adecuar y mejorar tanto la asignación de recursos a instituciones, programas y políticas públicas como el diseño y la implementación de estas. Este hecho genera más y mejores beneficios para la sociedad y permite también profesionalizar, refinar acciones y labores pues, de los cuadros administrativos de la gestión pública. Por eso me parece que este cuadro que presentamos, en el que habla de la planeación, la programación, la presupuestación, ejercicio y control, el seguimiento y esta parte de evaluación y fiscalización que de manera muy importante se realiza en la parte de fiscalización, tiene mucho que ver con este espacio de reivindicación, no solo de la política pública, sino también de rendición de cuentas, de que lo que se está haciendo se revisa y se puede evaluar. En la medida en que se fiscalice, se puede también evaluar y tomar decisiones. El trabajo de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación desemboca, pues en caso, como ustedes lo saben, de encontrar alguna irregularidad en sanciones administrativas o denuncias penales ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, lo que obliga en los casos, yo diría, extremos, a los responsables a esclarecer su gestión ante las autoridades competentes y, por supuesto, que esto reduce los espacios de impunidad. Ha cambiado mucho el mecanismo en los últimos años en el cual se hace la fiscalización, se lleva a cabo la fiscalización en el país y también en cómo nos vinculamos
con los otros espacios a través del Sistema Nacional Anticorrupción y los entes que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos por eso trabajando con esta visión y con el compromiso de lo que implica ser el ente público federal de control externo de nuestro país, y creo que es muy importante decir que en este vínculo que se genera entre rendición de cuentas y fiscalización, el trabajo de fiscalización contribuye a una gobernanza eficaz, que ello es fundamental, así como a un enfoque que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, ha implementado en esta etapa, que es el enfoque preventivo, es decir, no solamente checar, investigar, hacer las auditorías después de que sucedieron, sino también hacer un trabajo preventivo que nos parece que también es muy importante. Y yo destacaría, antes de entrar en la siguiente pregunta, que el trabajo también que se ha hecho a través de la auditoría especial de desempeño es muy importante, porque la revisión de las políticas públicas es algo que vale la pena analizar, es algo que vale la pena revisar, y es algo que yo diría que los gobiernos a nivel estatal, pero sobre todo yo diría los gobiernos a nivel federal deberían estar revisando de manera general para hacer una evaluación de si las políticas públicas van bien encaminadas, de si están bien implementadas o si hace falta corregir el rumbo, e incluso más allá de cambios sexenales, pues el tipo de políticas públicas a través de las auditorías de desempeño juegan un papel muy importante. Ahora voy a tu siguiente pregunta. Tenemos el tiempo, como decías al inicio, muy reducido. Me planteas que cómo se creó y cómo surge el Comité de Igualdad de Género de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, pues se instala hace ya casi 2 años, el 4 de marzo cumplimos 2 años, que el Auditor Superior de la Federación decide que podamos instalar este Comité de Igualdad de Género. No había existido nunca un Comité de Igualdad de Género, ni siquiera un área respectiva en la Auditoría Superior de la Federación en donde se revisara los temas de la política de igualdad. El Comité de Igualdad de Género, que como mencionas, pues me honro en presidir, es un órgano en el cual confluimos pues prácticamente todo el Consejo de Dirección, y hemos logrado avanzar en nuestros objetivos de impulsar una política institucional de igualdad de género. Me parece importante mencionar que incluso pues ha habido un cambio sistemático en la Auditoría Superior de la Federación. Fui la primera mujer en ser parte del Consejo de Dirección. Antes de el mandato del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, nunca había habido una mujer en el Consejo de Dirección. Hoy somos 2 mujeres, seguramente, como él mismo lo ha dicho, seguirá incrementándose el número de mujeres en el Consejo de Dirección. Antes, lo más que había logrado la participación de las mujeres, y que además coincido con Emma, que me antecedió en el uso de la voz, muy importante. En cualquier democracia sustantiva tiene que estar incorporada más de la mitad de la representación que tenemos en la población. Pero antes no había habido más que una directora general en un espacio importante. Hoy tenemos pues muchas directoras generales y somos 2 integrantes al día de hoy en el Consejo de Dirección. De manera específica, el Comité de Igualdad de Género de la Auditoría Superior se encarga de fortalecer, por una parte, la igualdad sustantiva laboral entre mujeres y hombres de la Auditoría Superior de la Federación. También facilita el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en el principio de la no discriminación, de la igualdad, de la perspectiva de género y del respeto a la diversidad. Y también se encarga de impulsar un programa de capacitación y formación permanente, sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para todo el equipo de la Auditoría Superior. Promovemos la no discriminación, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los procesos de planeación, de ascenso, de promoción, de formación, de capacitación de recursos humanos. Por supuesto que ha habido mucha sensibilidad de todos los integrantes, de las integrantes y del Auditor Superior, una voluntad política sin la cual no podría ser pues posible que lo hubiéramos instalado. Tenemos además el conocimiento de las acciones vinculadas con la prevención y atención
y sanción de conductas de discriminación, de violencia de género, de hostigamiento y de acoso sexual. Y asimismo, me parece importante resaltar que de 2000 a 2018 la Auditoría Superior de la Federación ha efectuado diversas auditorías, como ya comentaba, en estas auditorías importantes de desempeño y de cumplimiento financiero a organismos públicos dedicados a brindar la atención a las mujeres. Llevó a cabo una evaluación la Auditoría Superior de la Federación de Política Pública de Igualdad de Género de 2007 a 2012, que generó un diagnóstico muy importante y una prospectiva 2018 para el mejoramiento del desempeño también del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos tenido diversos eventos a través del Comité de Igualdad de Género en acuerdo además con otras instancias y pues aquí un breve comercial, las invito a que a través de la página, dentro de la página de la Auditoría Superior está un micrositio donde tenemos las publicaciones y donde está el micrositio del Comité de Igualdad de Género y estas dos publicaciones que, bueno, pues me gustaría recomendar. Una es el taller que llevamos a cabo del modelo de auditoría en brecha salarial, la experiencia que tiene el Reino Unido y lo que nos faltaría hacer en México, que es un tema muy importante, el tema de brecha salarial, y otro, la presentación de los resultados que comentaba hace un momento con ustedes, de la evaluación del desempeño de la política de igualdad y esta memoria. Así que los invito a que nos acompañen, pues a que nos visiten en la página de la Auditoría Superior de la Federación, tanto en el comité editorial como en el micrositio del Comité de Igualdad de Género, porque sin duda la nueva visión estratégica del Auditor Superior de la Federación está enfocada en desarrollar un mecanismo para hacer una fiscalización que evalúe con perspectiva de género las políticas públicas, los programas sociales e identificar demandas y brechas de desigualdad con la población femenina, que además, como lo dice el censo y lo ratifica el censo, pues somos más de la mitad, más del 51% de la población. Así que quedo a sus órdenes en este sentido y, por supuesto, muy orgullosos de que este comité esté abriendo brecha en la Auditoría Superior y, por supuesto, coordinándonos con otros órganos autónomos. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación, muy interesante, precisamente para el auditorio, el entendimiento de este círculo virtuoso que tiene todo este proceso desde la programación, la presupuestación. Y creo que vale la pena mucho andar en este sentido, el de señalar y reiterar que la fiscalización sirve para evaluar y para la mejor toma de decisiones, que esto es muy importante en la gestión pública, es un insumo fundamental el trabajo que se hace en los órganos fiscalizadores. Y por el lado del comité que ustedes tienen a bien haber instalado en la Auditoría Superior, pues muchas felicidades, pues muestra efectivamente este interés y esta voluntad política y sin duda estaremos atentos y atentas a las publicaciones que estarán realizando por parte de ustedes, ¿no? Aprovecho para reiterarles, estamos recibiendo algunas preguntas por parte del público en este momento por la transmisión. Con mucho gusto en un momento daremos respuesta a cada una de ellas. Y en esta siguiente parte de esta ronda de preguntas, pues quisiera nuevamente ahora preguntarle a Indira, si no tiene inconveniente. Pues Indira, pues tú también desde tu posición como mujer joven, si me permites también, y titular de una institución de muy alta responsabilidad, y por lo que ya nos has platicado, para ti, Indira, ¿cuáles son los retos que has enfrentado y qué sientes que falta por hacer en la materia? Gracias, maestro, gracias a mis compañeras por todas sus aportaciones, por supuesto. Pues ha sido difícil, pero también ha sido una gran experiencia. He contado afortunadamente con un equipo, como maestras como Claudia y precisamente como Emma, para poder transitar en esta materia, en la rendición de cuentas, en la fiscalización. Al interior del propio órgano fiscalizador hemos hecho algunos cambios. Los puestos directivos, la mayor parte están están ocupados por mujeres. Tenemos también la creación de una unidad de género presidida por hombres e integrada de igual manera por el tema precisamente de mujeres y hombres.
Hemos hecho algunos cambios también en el tema de crear plataformas digitales que permitan no solamente el hacer el trabajo, ahora sí que de manera más ágil, sino que también el respaldo de la información es de más fácil acceso. Se han creado plataformas de control interno, plataformas de auditorías de desempeño, se ha creado también plataformas para poder hacer auditorías, en este caso financieras, de obra pública, desarrollo urbano, y de esa manera también hemos avanzado en el propio ente fiscalizador. Pues el presentar denuncias para una chica joven, pues nunca será nada sencillo. Hemos presentado más de 40 denuncias a la Fiscalía Anticorrupción y bueno, en eso, por eso insisto en que desde la fiscalización también se puede mejorar, Entonces, de esa manera no ha sido un reto menor. Sin embargo, tenemos mucha confianza en que hacemos las cosas bien y que de esa manera podemos seguir avanzando. Sin embargo, también no ha sido nada fácil el tema de enfrentar la fiscalización, siendo un ente local que hace auditoría nada más en 9 meses. De enero a septiembre nosotros hacemos auditoría y de esa manera pues estamos sobre los tiempos. Y recordamos un poco el año pasado, los comentarios eran, no íbamos a entregar el informe, los comentarios eran, no iban a entregar en tiempo, y prácticamente nosotros tenemos el plazo fatal precisamente en la Constitución local. El 30 de septiembre es el último día para entregar el informe final al Congreso local. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una labor titánica enfrentando también pues una exigencia que está en el mundo, que es el tema del COVID. Tampoco ha sido nada sencillo. Y con esta ayuda y con este equipo precisamente que cuenta el órgano fiscalizador y tomando las debidas medidas de sanidad, hemos logrado precisamente enfrentar esas exigencias. Sin embargo, pues no será lo último que nos falte por hacer, nos falta mucho por recorrer, nos falta seguir empujando precisamente el tema del órgano fiscalizador al interior del comité coordinador del sistema, en este caso local, de fiscalización, seguir impulsando precisamente que los entes, en este caso los servidores públicos de los distintos entes que nosotros auditamos, se capaciten en materias de fiscalización, en materias de responsabilidades administrativas, en materias de contabilidad gubernamental, en materias de normas profesionales de fiscalización. Nos hace falta mucho todavía, hemos hecho algunas capacitaciones, hemos podido hacer diplomados, pero nos falta todavía poder seguir en esta cultura precisamente para seguir mejorando como funcionarios públicos y como sociedad colimense. Nos hace falta también avanzar hacia un modelo donde nos encontremos únicamente nosotros con materias no solamente de fiscalización y rendición de cuentas, sino también nos encontremos ya en una evaluación con un laboratorio de obra pública. Nos hace falta también avanzar en ese sentido y nos hace falta también como órgano fiscalizador seguir embonando para que le vaya mejor a cada uno de nuestros funcionarios. ¿A qué me refiero? A seguir haciendo evaluaciones para que se siga también capacitando al interior el propio personal de este órgano fiscalizador y de esa manera podamos seguir adelante. Sin duda, faltan muchas cosas por hacer. Nos falta también crear algunas otras plataformas que permitan la relación con los entes. Estamos terminando un proyecto de firma electrónica para que también podamos contar con él y sigamos haciendo nuestras auditorías con el mayor cuidado posible. Desde esta parte, les agradezco. Gracias. Muchas gracias, Indira, por tu exposición muy interesante y esto nos da pauta precisamente para pues comentar precisamente cómo estamos enfrentando nuevos retos ante la llegada de COVID-19, que sin duda alguna pues, ha sido un parteaguas, no solo la fiscalización, sino la propia operación de la administración pública. Y muy interesante, pues, los caminos que están recorriendo allá en Colima y cómo podemos visualizar que con tu talento, pues, se pueden alcanzar los objetivos que dicha institución tiene. Muchas gracias. Emma, en tu caso, pues tú también presides una auditoría, en este caso en el estado de Sinaloa,
Y pues también, pues no has estado exenta, como todos nosotros, a los retos que estamos enfrentando por el COVID-19. Y aquí una parte que me viene a la mente en el caso de ustedes, ¿cómo han logrado empatar precisamente la tecnología en este tema de la auditoría, ¿no? Porque precisamente pues es una nueva realidad. Lo comentábamos justo unos minutos antes de enlazarnos del público que hoy nos sintoniza y pues decíamos que pues nadie en nuestro sano juicio decíamos un año antes que estaríamos viviendo esta realidad y hoy la estamos viviendo, ¿no? En el caso de ustedes en Sinaloa, ¿qué ha sucedido, Emma, por allá? Sí, pues precisamente, Alejandro, a todos nos sorprendió el tema de este virus, lo hablábamos, y pues puedo decirles, puedo afirmarles más bien que sin la tecnología, de verdad hubiera sido algo imposible, ¿no? El hecho de contar con herramientas tecnológicas nos permitió cumplir igual, como lo mencionaba Indira, en tiempo y forma. Bueno, no lo hemos presentado, pero estamos trabajando ya en los informes que presentaremos a fines de este mes. Y pues, ¿qué sucedió aquí en Sinaloa? Bueno, el Congreso del Estado pues generó unos acuerdos en los que hablaba pues de las labores no presenciales, digo, para decirlo de manera general, e igualmente los protocolos pues en el tema de los cuidados, quiénes puedan asistir, quiénes no y de qué manera. Y bueno, una vez que el Congreso del Estado realizó estos acuerdos, inmediatamente me di a la tarea de reunir a mi equipo de trabajo y plantearles la situación siguiente. ¿Cómo vamos a trabajar con esta labor no presencial? ¿Cómo vamos, más bien, cómo no paramos nuestro programa? No podemos detener el programa de auditorías, no tenemos posibilidad legal, como bien lo decía Indira. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, legalmente, nuestra ley nos permite, obviamente, la utilización de las herramientas tecnológicas y bueno, decretamos, mediante un acuerdo, expedí unos lineamientos que nos permitieron trabajar con la herramienta tecnológica hasta en tanto, ¿verdad?, las condiciones permitan y obviamente en su momento poder integrar documentalmente todo el trabajo, ya que eso todavía no hemos avanzado legalmente hacia una realización, una revisión ya de manera electrónica, ¿no? De manera digital, ¿no? Insisto, el apoyo de las tecnologías de la información y la posibilidad legal en el caso del Estado de Sinaloa nos permitieron decretar lineamientos para el ejercicio de las atribuciones y funciones de la auditoría, específicamente en lo que se refiere al programa de auditorías 2020 y que ahora, por la misma razón de la situación prevaleciente de la pandemia, pues hemos extendido para este ejercicio igualmente, ¿no? Entonces, los retos, si normalmente los tenemos, pues han sido mayúsculos. Esto pues ha sido un inicio apresurado, sin una planeación de incursión en el tema tecnológico. Sin embargo, puedo decirles que en Sinaloa logramos, como decía en un principio, concluir con la fiscalización, cumplir con nuestro programa y estamos próximos a presentar ya los informes pues que la ley nos marca, el general ejecutivo, los informes individuales de la fiscalización del ejercicio 2019, igualmente que estamos ya en la inicio, ¿verdad? Y en la planeación de lo que se refiere al PABI 2021, que igualmente pues traerá temas muy específicos, dado
que los entes pues ejercieron recursos también de una manera muy distinta o muy apresurada también para atender pues la problemática que nos ha afectado a todos. Quiero decirles, y en este momento que mencionaba, recordar una anécdota de la universidad, y lo cual pues viene por el tema que estamos tocando de qué está previsto y no está previsto en la ley y qué podemos o no hacer, pues como lo decía Indira, la ley dice, la Constitución dice, tú entregas tus informes en tal fecha y bueno, las pandemias no están previstas, ¿no? Ni ningún otro tipo de fenómeno. Estudiando Derecho y analizando el Código Civil, dice, los días hábiles se cuentan desde que sale el sol, o un día hábil se cuenta desde que sale el sol hasta el ocaso, y los días nublados no cuentan. Entonces digo, son temas que legalmente no están previstos y suceden, y bueno, viene una serie de acciones y de pues medidas que debemos tomar y estar en posibilidad de cumplir, como bien lo he estado expresando. Es lo que puedo compartirles al respecto. Muchas gracias, Emma, por tus palabras y una parte muy importante precisamente que ambas han estado comentando y que creo que no debemos dejar pasar y que quizá mucho el público que nos está viendo en esta tarde pues se preguntará que obviamente pues la fiscalización también hay otro componente y en ese sentido, Claudia, yo te preguntaría ¿por qué consideras que la fiscalización puede ayudar a combatir la corrupción en nuestro país en este caso? Gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que sin duda la fiscalización y la rendición de cuentas abonan a disminuir la corrupción y a combatirla. México es además uno de los países que han ratificado el convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el que conocemos como Convención de Mérida, que entró en vigor hace poco más de 15 años, que además plantea que rendir cuentas, implementar políticas públicas y programas con rendición de cuentas, y volvemos a lo que había planteado hace un rato, en materia de presupuesto, programar con un proceso de rendición de cuentas abonan al combate a la corrupción. Y existen además muchos estudios e investigaciones internacionales que han demostrado que las prácticas de corrupción disminuyen. Incluso es un dato que a mí me gusta mucho comentar porque lo vi en diversos estudios. Solamente con el hecho de anunciar que va a haber un proceso de auditoría, en estudios que se han hecho, se comprueba que se disminuye un 30% las prácticas de corrupción. Y también hay un estudio que el IBP ha mencionado que conforme aumenta la capacidad de vigilancia de las auditorías superiores, la percepción también ciudadana acerca del nivel de corrupción en el país disminuye. Entonces, creo que hay muchos elementos. Creo que también es muy importante decir que a medida que aumenta la capacidad institucional de vigilancia de las auditorías superiores, los países reportan mejores logros en control de la corrupción. Esto lo ha dicho incluso el Banco Mundial. Y también es cierto que conforme aumenta la capacidad institucional de estas auditorías, los países reportan menores niveles de impunidad, porque como sabemos, el tema de la corrupción y de la impunidad están íntimamente ligados. Por otro lado, quiero compartirles que hay un documento bastante interesante que le entregó al Auditor Superior de la Federación el pasado 6 de enero, por ahí lo tenía en la presentación, ahí está, en un evento simbólico. José Ángel Gurría mencionó la importancia de la Auditoría Superior de la Federación en la rendición de cuentas y justamente en esto que me comentas del combate a la corrupción, así como pues la naturaleza del enfoque preventivo que ha incorporado la institución a través del liderazgo del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Me parece que es un documento interesante que habla de cómo estamos contribuyendo en una estrategia que, si bien es una estrategia nacional,
me parece que la Auditoría Superior de la Federación sienta ahí un precedente en ese sentido. Y por supuesto, las entregas cotidianas, estas 3 entregas que se dan anuales a la Cámara de Diputados, las entregas de la cuenta pública, de la cual a propósito en 10 días tenemos la 3ª entrega de la cuenta pública 2019, la última. Bueno, pues por supuesto que abonan a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción y a reducir la impunidad porque se presentan los datos constantes y sonantes. Quiero por último mencionar que hay un estudio que también me gusta mucho porque salió hace, no sé, 3 o 4 meses, que es este estudio de Oxfam, donde habla, es un estudio que realmente me parece muy interesante, se llama La otra mafia del poder, publicado por Oxfam, que demostró que en México la mayor corrupción está en esto, en los programas enfocados a reducir la pobreza y la desigualdad. Generalmente hablamos y creemos que la mayor corrupción está en las obras públicas. Por supuesto que está en muchos espacios y en muchos aspectos, pero lo que es duro de entender y además no solo duro de entender, sino es la cruel realidad, es que realmente muchas de estas desviaciones de recursos públicos, estos efectos de la corrupción pasan por estos programas sociales afectando a los más necesitados y a los que menos tienen. Por eso me parece también muy interesante que quienes hacen este estudio, que es Viridiana Ríos con Oxfam, dice que cuando las observaciones de la Auditoría Superior son solventadas y atendidas, la Administración Pública Federal puede rendir mejores cuentas a la ciudadanía, abonando a un trabajo más racional y con menos propensión a cometer irregularidades. Me parece que es importante porque entonces estamos diciendo que el trabajo de la fiscalización, por ende de la rendición de cuentas, no solo abona a disminuir la propensión a la corrupción, sino que además a ayudar a que sean de alguna manera vigilados los recursos de aquellos que menos tienen y por supuesto esa corrupción que es lo que más duele, que son pues de un sector de nuestro país, un sector enorme de gente que apenas sobrevive y que además es parte de estos programas sociales. Por eso me parece que va a ser muy importante seguir encaminando este trabajo. Y por último, quisiera decirte que la relación que se ha generado con la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción es muy importante, la sinergia que se genera entre la Auditoría Superior y la Fiscalía para que haya resultados positivos y también para cerrar este círculo de impunidad que se había venido dando y también para acabar con esta visión de que, bueno, se presentaban denuncias, pero al final no prosperaban o estaban mal integradas o todo el mundo se echaba la bolita. Yo creo que lo importante es que se dan resultados efectivos con tiros de precisión y con una coordinación efectiva entre los entes que están encargados de supervisar los recursos públicos de toda la gente, pero sobre todo de aquellos que menos tienen y que merecen vivir en un país que vaya saliendo de este círculo de corrupción y de impunidad que creo que todas y todos coincidimos aquí y sobre todo todas mis amigas que sé que están acá, que hacen también un esfuerzo y una labor titánica desde sus estados para empatar también este trabajo y contribuir con su granito de arena desde las autoridades locales y nosotros desde la Auditoría Superior de la Federación a combatir la corrupción y la impunidad. Pues muchas gracias, qué interesante reflexión y qué fuerte los datos duros que nos presentas, Claudia, respecto a este último informe que de alguna forma pues es lamentable, pero que de alguna forma también desde otro punto de vista, pues en lo particular me genera entusiasmo que pues mujeres como ustedes destacadas están desde su ámbito trabajando día a día, pues precisamente para mitigar este problema que ha sido tan lastimoso para la sociedad mexicana, ¿no? Pues el tiempo está siendo abrumador, no obstante tenemos unos minutos, tenemos muchísimas preguntas ya por parte de los participantes. Si ustedes me permiten a las expositoras, voy a leer dos primeras que me llegaron. La primera de ellas nos preguntan precisamente ¿cómo puede mejorar el Sistema Nacional de Anticorrupción para que en tiempo y forma se apliquen las disposiciones vigentes
Y otra pregunta que nos hacen es que en un marco de gobernanza y participación ciudadana, ¿qué piensan de una fiscalización reforzada, de verdad con un incremento de la participación de la sociedad? No sé si alguna de ustedes quisiera atender alguna de estos cuestionamientos, de favor. Sí, Claudia, gracias. Y Claudia, Emma, creo también. Adelante. Adelante, amiga, adelante. Gracias. Después ya me... Bueno, la primera de las preguntas que hacías, Alejandro, ¿cómo podemos mejorar? Hay un tema muy importante y bueno, coincido, ¿verdad? Cuando lo mencionó Claudia también, el tema preventivo, ¿no? Yo he insistido en muchísimas ocasiones en este tema ante la propia legislatura de Sinaloa. ¿Quién es el primer contacto en cada ente de fiscalización, en cada ente fiscalizado con el tema de auditoría, con el tema de control interno y con el tema de responsabilidades administrativas? Pues su propio órgano de control, ¿no? Su propio órgano interno de control sigue en tiempo real la actividad del ente, está obligado precisamente por ley insisto, a auditar de manera interna, a imponer sanciones administrativas, y además resulta ser en muchos de los casos, ¿verdad?, comisario en los comités de obras, que es uno de los temas fuertes, la obra pública, y en el tema de adquisiciones, ¿no?, de cada uno de los entes que fiscalizamos nosotros de manera externa, ellos siendo su órgano interno de control. Considero que fortaleciendo y que de verdad dándole la importancia que merece, los elementos que requiere, la profesionalización y la expertise de quienes integran los órganos internos de control de las entidades que nosotros fiscalizamos, pues esto sería otra historia definitivamente. A la llegada del órgano externo de fiscalización, que somos las auditorías locales y la Auditoría Superior de la Federación, pues las irregularidades serían mínimas. Si la labor preventiva en la que ha estado insistiendo el señor Auditor Superior de la Federación se le da y se consolida, se consolida como tal, va a ser un ingrediente, un elemento fundamental para que los sistemas, tanto de fiscalización como el sistema nacional y estatales anticorrupción, pues cumplan con un objetivo en un plazo mediano, más corto de lo que se considera hasta este momento y de los avances que hasta este momento ha tenido. Gracias. Claudia, por favor. Gracias. Coincido con Emma, por supuesto, en este sentido, y me parece que sí es importante fortalecer la participación ciudadana en los procesos de fiscalización del gasto público. Hay mecanismos incluso institucionales y en la ley para generar pues estas denuncias ciudadanas, pero además me parece muy importante escuchar la voz de la ciudadanía, no solamente de los grupos organizados, los grandes grupos organizados, sino también los que están en tierra, la gente, las mujeres que son gestoras o que tienen alguna demanda específica. Y me parece que la participación ciudadana en los procesos de fiscalización del gasto público y de rendición de cuentas generan también círculos virtuosos que, por supuesto, tienden a erradicar desigualdades, contribuyen además al bienestar social. Y bueno, hay condiciones ya en la ley, que es el artículo 4, que plantea el artículo 4 de la Ley Federal de Fiscalización, donde se plantea, bueno, pues que puede haber estas denuncias ciudadanas. Me parece que además algo muy importante es, se hablaba también del tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que el fortalecimiento de las instituciones
y la coordinación entre instituciones, como el ejemplo que yo daba, que estamos haciendo un esfuerzo, pues no solamente un esfuerzo, sino un trabajo constante por tener una coordinación, un trabajo pues muy afinado entre la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación, da como resultado esta buena coordinación y fortalecer esta coordinación, buenos resultados para la gente. Coincido en que la profesionalización también es muy importante y que la profesionalización de quienes forman parte de todo el sistema abona a conocer no solamente sus funciones, sus atribuciones, sino a poder hacer un círculo virtuoso de colaboración. Entonces, me parece que son varios elementos y sin duda entre estos elementos, y son parte del Sistema Nacional Anticorrupción, está el factor ciudadano. Habría que evaluar si si se ha dado el efecto que se esperaba y si es el mecanismo a través del cual la participación ciudadana finalmente ha escuchado su voz o no, pero lo cierto es que siempre se pensó dentro del sistema con un espacio para que los ciudadanos también estuvieran desde ahí poniendo pues sus observaciones, sus comentarios y su contribución, y me parece que todas y todos finalmente somos ciudadanos, todos y todos tenemos que exigir una mejor, pues tenemos que hacer que rindan cuentas y tenemos que ser parte de un mejor desempeño también desde nuestros espacios y una contribución desde donde estamos, y en eso también, así como lo hacemos en el tema de fiscalización y rendición de cuentas, estoy convencida que las mujeres desde los espacios que tenemos de definición tenemos que contribuir a hacer cambios importantes para que otras mujeres muy preparadas, profesionales, estén también y ocupen espacios de decisión importantes y sean parte también de este círculo virtuoso en el cual estoy segura que hay muchas mujeres pues que estamos interesadas también en abatir la corrupción, la impunidad y también en generar pues un conocimiento sobre el tema de la fiscalización y hacer, generar ciudadanía, generar conciencia, y esto está en muchos espacios. Las mujeres, los jóvenes, tenemos que, por supuesto, hacer que generar conciencia y ciudadanía sea un tema de todas y de todos. Muchas gracias, Claudia. También aquí dentro del público, digo con independencia, sí, Indira, perdón, creo que quería participar, nos hacen dos cuestionamientos y tiene que ver precisamente con lo que tú decías de hacer conciencia, la profesionalización. En el público también nos preguntan, hay dos preguntas, si no tienen inconveniente, que les quisiera hacer. Una de ellas nos preguntan, ¿de qué manera está comprometida su institución para hacer accesible su información al ciudadano y si hay algún avance? Y la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene la autonomía e independencia del órgano fiscalizador respecto de la eficacia de sus resultados? Adelante, Indira, por favor, gracias. Gracias. La primera que mencionas, maestro Alejandro, de qué tan comprometidas estamos en nuestras instituciones, yo creo que tenemos la camiseta bien puesta desde que nosotros hemos venido trabajando con un tema de ser una institución de puertas abiertas. La puerta siempre está abierta en ese sentido para quien venga o decida hacer una pregunta. Pero también lo hacemos desde nuestra transmisión de información, desde nuestra plataforma web, precisamente de la página de internet con la que contamos como institución, de poder hacer documentos accesibles, los cuales les permita precisamente a la ciudadanía para poder interpretar o en este caso poder leer nuestros resultados, y también dentro de nuestras propias plataformas con esa accesibilidad es que estamos de manera constante con talleres y cursos para una mejor información a la ciudadanía. También recibimos de manera constante ciudadanos para orientación, no solamente en temas de rendición de cuentas, sino de orientación de algún tema que ellos precisamente acuden con nosotros, y también hacemos una orientación a dónde acudir. Creo que es importante y es una cercanía con la ciudadanía que nos permite precisamente desde el órgano fiscalizador. También lo hacemos en las universidades
o lo hacemos también en el nivel profesional para que también los jóvenes puedan conocer nuestras instituciones y por eso le nombramos instituciones de puertas abiertas, en este caso para el órgano fiscalizador. ¿Por qué la importancia de ser un órgano fiscalizador de puertas abiertas? Porque precisamente eso nos permite que entonces cuando se da una expresión por parte del ciudadano de que es el órgano de fiscalización, pues nos conozcan. A veces es muy difícil que cualquier ciudadano, como lo acaba de mencionar hace un momento la maestra Claudia Corichi, pues sepa qué es el órgano fiscalizador o el OSAFIC, o qué hace la Auditoría Superior, o qué hace la Auditoría Superior de Sinaloa. Creo que también eso es muy importante. Y hablabas del tema de la autonomía. Yo considero que la autonomía es muy importante porque depende también de que nuestros resultados sean imparciales y que no haya ningún sesgo de ninguna índole, porque esa autonomía precisamente se convierte en una base del ejercicio de las facultades y atribuciones que tenemos como ente fiscalizador. Y otro punto también es que ayuda precisamente en la toma de decisiones en el proceso de la propia auditoría. Y que esto también precisamente trae a colación el tema que mencionaba la maestra Claudia Corichi, del combate a la corrupción, cómo precisamente se va mejorando con las acciones que se hacen, no solamente en el tema de la prevención, sino también desde las acciones, cómo se va combatiendo la corrupción. Sería mi participación en estas dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Indira, por tu participación. Adelante, Claudia, creo que levantó la mano, por favor. Sí, de manera muy breve comentar, la Auditoría Superior de la Federación, y para algunos de ustedes seguramente lo conocen, pero para quienes nos están viendo, contamos con algunas apps. Creamos desde hace cerca de 1 año y medio una app ciudadana. Es muy interesante, que ustedes pueden descargar incluso desde sus teléfonos celulares. Esta app ciudadana pueden poner, por ejemplo, ponen Sinaloa y entonces vienen las auditorías realizadas en el estado de Sinaloa, se pone algún tema en específico y se puede revisar. Esta app ciudadana me parece que es un mecanismo también de acercamiento, de rendición de cuentas, pero también de acercamiento con la ciudadanía. Está una app de niñas y de niños que lo que genera es intentar que desde los primeros años de vida se dé a conocer cuál es la labor de fiscalización y la importancia que tiene, pues también en el buen uso de los recursos públicos. Están los informes ciudadanos en una versión breve, corta, que se han implementado a partir de esta administración, que me parece que son muy interesantes, porque después hacemos informes. Por supuesto que creo que el primer mecanismo de rendición de cuentas de la Auditoría Superior pues son los informes de la cuenta pública presentados ante la Cámara de Diputados, que están a disposición de todo el mundo. Pero estos informes ciudadanos, en esta versión corta, tienen un lenguaje accesible, sin tantos tecnicismos, para las y los ciudadanos, y me parece que son un mecanismo muy, muy interesante. Y por supuesto que también estamos convencidos a través de la página web de la Auditoría Superior de hacer, y es una administración, parte de mi trabajo también es el tema de difusión, es por supuesto generar, darle valor, agregado valor público a las auditorías que hacen nuestros extraordinarios técnicos que tenemos en la Auditoría Superior de la Federación, hacer y reproducir en un lenguaje ciudadano que mucha gente conozca de estas auditorías. Y diría que además el sistema público de consultas pues es uno de los mecanismos, pero hay muchos mecanismos más. Por eso vuelvo a hacer el comercial, que además de invitarles a ver la página web, los invito a ver los micrositios. El comité editorial hemos hecho también un trabajo para hacer que algunas de las versiones de las auditorías estén en un lenguaje ciudadano, en resúmenes cortos, haciendo un esfuerzo de sintetizar y de poder llegar a la ciudadanía el mensaje y además el trabajo de la fiscalización y cómo sirve finalmente a las y los ciudadanos. Muchas gracias, qué interesante todos los avances que se ha tenido. En verdad creo que ha sido un seminario muy interesante, rico. Yo creo que podemos continuar aquí muchas horas y en verdad pues no me resta más que agradecerles. Y nos acompaña aquí nuestro presidente del instituto, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, a quien le pasaría la palabra si no tiene inconveniente. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias a todos. No me resta más que agradecer a nuestros simpatizantes, asociados,
alumnos, docentes, investigadores y colaboradores de este Instituto Nacional de Administración Pública el habernos seguido. Muchas gracias a los participantes por su intervención, a mi amiga la maestra Claudia Corichi García, a la maestra Indira Isabel García Pérez, a la licenciada Emma Guadalupe Félix y Rivera y al maestro y coordinador de este evento, Alejandro Herrera Macías, miembro de la Comisión de Género. Les recuerdo a la audiencia que los videos ya estarán disponibles en el canal de YouTube del Instituto por TV INAP y les haremos llegar un reconocimiento a los participantes vía electrónica, no sin antes invitarlos a nuestro próximo webinar que tendrá efecto verificativo el miércoles 17 de febrero a las 18 horas, donde trataremos el tema de la posible disolución de los órganos constitucionales autónomos, abordando el tema del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, con la participación de la doctora Perla Gómez Gallardo, profesora del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el cual estará coordinado por el doctor José Manuel Flores Ramos, coordinador de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.